Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como vieron el título del video, vamos a hablar sobre un tema muy importante para el sector alimentario, que son los peligros que existen o que pueden existir más bien en los alimentos. Para esto vamos a tocar ciertos puntos como qué son, cómo se clasifican, qué lo distingue de cada uno, cómo podemos detectarlos, datos importantes, todo lo que nos ayude a entender cómo son los peligros en los productos alimentarios. Así que, sin más por el momento, quédense con nosotros y acompáñenme a ver este tema. Ahora, como primer punto, vamos a definir qué es un peligro en los alimentos. Este concepto lo vamos a basar en uno de los criterios de la inocuidad en los alimentos. Así que un significado propio de esta palabra es que hace referencia a las condiciones o contaminantes en los alimentos que pueden causar enfermedades o lesiones a quienes los consumen. Una vez estudiado y comprendido el concepto de peligro, ahora vamos a pasar a su clasificación. Se clasifican en tres tipos: peligros biológicos, peligros químicos y peligros físicos. Vamos a estudiar cada uno más a fondo, así que vamos a tomar un ejemplo de cada uno para explicarles mejor qué son algunas de sus características, cómo los podemos detectar, medidas preventivas y datos importantes de esta clasificación. El primer tipo de peligros que vamos a estudiar son los peligros biológicos. Así que, ¿qué son? Son organismos que no son visibles a simple vista. Este tipo de peligros podemos encontrar bacterias, virus y hongos microscópicos. Representan el mayor riesgo a la inocuidad de los alimentos. Varios de esos microorganismos están naturalmente presentes en el ambiente donde los alimentos se producen. Por ejemplo, un tipo de estos microorganismos puede ser la shigelosis o shigella. La shigelosis es un tipo de infección alimentaria causada por la bacteria Shigella y comprende 4 especies, que es la Shigella dysenteriae, la Shigella flexneriae, la Shigella boydii y la Shigella soniae. Características: son especies gram negativa en forma de bastones anaeróbicos facultativos, no móviles. Crecen a temperaturas entre 7 grados centígrados y 46 grados centígrados, con un punto óptimo de crecimiento a los 37 grados centígrados. Sobreviven varios días sometidos a diferentes tipos de estrés físicos y químicos como son la refrigeración, la congelación, el cloruro de sodio al 5% y hasta un pH de 4.5. Dadas sus características y similitudes, incluyen en un mismo género que la E. coli. Mueren con la pasteurización. Hábitat: esta bacteria la podemos encontrar en los intestinos de humanos y primates. En los humanos, como ya se mencionó anteriormente, se encuentran en los intestinos, pero pueden ser diseminados por medio de las heces sin la presencia de síntomas. Una vez que el individuo se ha recuperado, puede seguir siendo portador de esta infección. Toxinas: la Shigella crece a 30 grados centígrados y necesita unas horas para adaptarse a la temperatura del cuerpo humano. Invade la mucosa epiteliales de los intestinos delgados y gruesos. Una vez embullidas, produce una excitotoxina, la cual se denomina Shiga y causa úlceras y lesiones. Enfermedades y síntomas: después de la ingesta del alimento o el agua contaminada, las bacterias pasan al estómago y el intestino grueso para llegar al delgado e invaden las células epiteliales del colon. Los síntomas se presentan en un lapso de 12 a 7 días.
En infección moderada los síntomas duran de 5 a 6 días, pero en casos graves pueden persistir por 2 a 3 semanas. Comprenden de dolor abdominal, diarrea con frecuencia mezclada con sangre, moco y pus, inclusive fiebre y escalofríos. Los niños son los más susceptibles a la enfermedad. Asociación con los alimentos. Se puede entrar a los alimentos por la contaminación fecal que se suscita de dos formas. Directa, ocurre por una higiene personal deficiente. Indirecta, es el resultado del uso de agua contaminada para lavar alimentos que no reciben un tratamiento con calor. Contaminación cruzada, por los denominados alimentos listos para comer, como son las ensaladas con papa, camarón, atún y pollo. Prevención. Es importante educar a quienes manejan alimentos sobre la importancia de una buena higiene personal. Usar rígidos estándares sanitarios con el fin de evitar la contaminación cruzada. Se usa agua clorada para lavar los vegetales que se usarán en las ensaladas, así como la refrigeración de los productos. Importancia. Esta enfermedad es más común en países menos desarrollados y en algunas zonas geográficas en particular, como son Asia, México y América del Sur. Se observa con frecuencia en lugares con poca higiene. Los niños menores a 5 años de edad son los más afectados. En la década de los años 50 en los Estados Unidos era la especie más predominante. Entre 1983 y 1987 hubo 44 brotes que afectaron a 9.971 personas, las cuales 2 murieron. Fueron afectadas por comer un platillo comercial preparado bajo condiciones inadecuadas. En la actualidad, la que predomina es la Shigella zonei. La enfermedad es más predominante en los últimos días de verano hasta el inicio del otoño. Ahora pasaremos al segundo tipo de peligros, que son los peligros químicos. ¿Qué son? Un peligro químico es cualquier sustancia que pueda afectar de manera directa o indirecta a través de 3 vías. Mediante la inhalación, ingesta o dérmica, que es el contacto con la piel. Según o dependiendo de qué tipo de producto se trate, ocasionando graves problemas a la salud. Clasificación según su peligrosidad. Sustancias corrosivas. Sustancias y preparados que en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una acción destructiva de los mismos. Algunos ejemplos son sosa cáustica, ácido fosfórico, ácido sulfúrico y cloruro de hidrógeno. Sustancias inflamables. Sustancias y preparados que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire o a una temperatura normal. Ejemplo: hidrógeno, éter etílico, metano, alcohol etílico, acetona, gasolina, benceno, tolueno. Sustancias tóxicas. Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración en una muy pequeña cantidad pueden provocar efectos agudos o crónicos, inclusive la muerte. Sustancia irritante. Sustancias y preparados no corrosivas que por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria. Ahora vamos a pasar con los químicos que están presentes de forma natural. Estos son derivados de una alta variedad de plantas, animales o microorganismos. La mayoría de estos, aunque tengan origen biológico, entran en esta categoría. Los tipos de peligros químicos que se producen de forma natural son las micotoxinas o aflatoxinas. Combrotoxinas,
ciguatoxinas y toxina de productos marinos. Ahora pasamos a otra categoría, que son los químicos agregados intencionalmente. Son agregados intencionalmente al alimento durante alguna fase de su producción o distribución para mejorar algunas de sus cualidades. Estos químicos son seguros en sí, pero si se usan correctamente y en las cantidades adecuadas. Pero si se excede de la cantidad indicada, puede resultar tóxico. Algunos de los ejemplos son los conservantes, aditivos nutricionales o colorantes. Algunos datos que se tienen que tomar en cuenta es que la contaminación química de los alimentos puede suceder en cualquiera de las etapas de la cadena alimenticia. En algunas ocasiones se usan productos químicos bien para mejorar una determinada calidad de un alimento, en este caso como se mencionó los aditivos, o para prevenir enfermedades o plagas. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos una tabla en la cual se presenta el peligro químico, los daños al organismo, la manera en que llega el alimento y algunos alimentos vulnerables. En este caso tenemos un fungicida que es carbendazim. Lo que ocasiona son lesiones en órganos como son la médula ósea, en donde se producen los glóbulos rojos y las plaquetas. Causa daños genéticos, perjudicia la fertilidad, presenta riesgos durante el embarazo con efectos adversos para el feto, alteraciones visuales y neuronales e inclusive el cáncer. ¿Cómo llega el alimento? Es un fungicida que se utiliza para el control de una amplia variedad de plagas antes de la cosecha, ya que se aplica por aspersión o directamente en polvo. Se encuentra como partículas y estas mismas se fichan al suelo, que prácticamente no se disuelven con el agua. Algunos alimentos vulnerables encontramos como son frutas, en el caso de como son manzanas, cítricos, piñas, plátanos, cerezas, uvas, algunas nueces, almendras, la caña de azúcar, inclusive en bulbos de árboles para sembrar. Por último, para concluir este tema, tenemos los peligros físicos. ¿Qué son? La contaminación física de los alimentos es la presencia de cualquier partícula u objeto presente en el mismo. La mayoría de los casos no representa un riesgo de inocuidad en los alimentos, pero sí se considera un problema de sanidad. Por ejemplo, el más común de todos es el vidrio. ¿Cómo es la fuente de contaminación? Mediante fuentes de luz sobre las áreas de preparación de alimentos. En este caso son las lámparas, bombillas o focos fluorescentes. Ventanas en el área de proceso de los alimentos, envases de vidrio, fragmentos de vidrio de la máquina. En este caso, como se pueden encontrar en medidores, como son los manómetros o elementos del mismo manipulador. ¿Cuáles son los daños a la salud? Cortes en la boca, daños al sistema digestivo, daño dental, casos extremos como hemorragias internas y es necesaria la intervención médica, incapacidad de tragar, dolor al tragar. ¿Y cuáles son los alimentos más vulnerables? En este caso son los alimentos que en su proceso tengan equipos como protecciones de vidrio, alimentos en recipiente de vidrio como son refrescos, jugos, alimentos infantiles, conservas, café.
Y ya por último tenemos las medidas preventivas. En este caso, lo que se pretende que las empresas o organismos hagan es que las lámparas que se encuentran sobre las áreas de preparación de los alimentos estarán debidamente cubiertas con protecciones para evitar, en caso de que se rompa, que caiga y contamine el alimento. Mantenimiento de equipo y herramientas, inspección visual de seguimiento a todas las prácticas de prevención, el uso de rayos X e infrarrojos, tamizadores e inspección visual nuevamente. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado muchísimo este tema. Muchas gracias por pasar al canal. Cualquier duda, pregunta o comentario, por favor déjenmelo saber y yo con mucho gusto se los estaré respondiendo. Así que se cuidan y nos vemos para la próxima. Bye. The two of us